Muy buenas tardes, soy el estudiante Mario Wilder Carrión de la Universidad Técnica de Oruro, de la carrera de Licenciatura en Comercio Internacional. La unidad es concentrada de Zavalla del séptimo semestre. Materia de Merciología. Docente, licenciada Naida Cuizar Atanasio, coordinadora, licenciada María del Carmen Bravo Salazar, gestión 2021. El día de hoy vengo a hablarles del arancel aduanero de importaciones del Ministerio de Política Tributaria, que está emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, ubicado en el Departamento de La Paz. Mercancía número 11, capítulo 25, partida 2501.00, subpartida 2501.00.10.00, sal de mesa. Sal de mesa, subpartida 2501.00.10.00. En las notas explicativas se indica: en esta partida se ha comprendido el cloruro de sodio o la sal en su aceptación universalmente admitida. La sal se utiliza con fines culinarios, como puede ser la sal de mesa o la sal de cocina, pero tiene otras aplicaciones. En el caso de necesidad se puede desnaturalizar para que resulte no apta para la alimentación humana. Bueno, aquí les dejo pequeños conceptos de sal de mesa. Requisitos. Bueno, en este caso podríamos decir si la mercancía pueda necesitar una certificación previa o una autorización previa. O en algunos casos, una certificación previa conjuntamente con una autorización previa. Gravamen arancelario del 10%, unidad de medida en kilogramos. Documento adicional para el despacho aduanero. Tipo de documentación, certificación previa. Entidad que lo emite, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Y el SENASAC, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Disposición legal, Ley 830. Preferencia arancelaria con la CAN, con el AC36, con el AC47, con Venezuela, con el AC62 con Chile en el protocolo 7, con el AC66 con México. Gozamos de una preferencia arancelaria del 100%, un desgravamen arancelario del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que no pagaremos el gravamen arancelario, siempre y cuando tengamos el certificado de origen. Bibliografía, arancel aduanero de importación y las notas explicativas. Gracias por su atención.